Hoy estamos aquí, eso no hay ninguna duda, lo avanzaba también el portavoz que me ha precedido, en contra de la voluntad de algunas y de algunos en un pleno, el único de agosto, que se celebra con 2 puntos del orden del día. El primero de ellos, el debate y votación del proyecto de ley foral al que acabo de referirme en el inicio de mi intervención. Ha habido, sin ninguna duda, desde el primer momento, desde el momento mismo en que el pasado 30 de julio, hace casi un mes, se votara a favor de tramitar el decreto como proyecto de ley, una ofensiva tierra, mar y aire para evitarlo a toda costa. En aquel pleno hubo intervenciones memorables, están grabadas y constan en diario de sesiones, y afirmaciones que ya dejaban bien a las claras que hubo para quien se abría una espita peligrosa, una declaración de guerra velada que ha ido desprendiéndose poco a poco en este mes del velo. Y hoy estamos aquí otra vez todas y todos frente al espejo. Estamos tramitando como ley un decreto que ha quedado en menos de un mes vacío prácticamente y superado. Estamos tramitando como ley enmiendas a un decreto que ya no es, a un proyecto que ya casi tampoco no es, a una propuesta que de puro efímera da hasta miedo. Esto nos muestra y nos demuestra que la realidad galopa y nos sobrepasa sin tiempo a reaccionar. Y demuestra también otra cosa, y creo que hoy, y quiero además que hoy quede bien a las claras aquí, y es que la mentira tiene las patas muy corticas. Por fin, a pesar de muchas y de muchos, hoy veremos, espero que así sea, cómo la propuesta de mejorar las condiciones laborales de los docentes y las docentes de Nafarroa toma forma y cómo se garantiza por ley lo que desde el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra no se ha garantizado, y es que se dé cumplimiento al Pacto de la Educación Pública, o mejor dicho, lo que en él se contiene como compromiso para el curso próximo. Reducción de la jornada laboral para mayores de 57 y otra medida importantísima de la que muy poco se ha hablado, aumento de horas para la función directiva, medida que para nosotras puede ser definitiva y puede resultar vital en un curso como el que iniciamos, espero, en breve. No llega al 1.900.000 y pico euros que el Departamento de Educación no presupuestó en el proyecto de ley para 2020, que posteriormente intentó que se asignara esa cuantía vía enmienda y que fracasó. No presupuestando ese millón para la escuela pública, el Departamento era perfectamente consciente, era sabedor de que estaba incumpliendo de facto el Pacto para la Mejora de la Calidad Educativa de la Educación Pública en Navarra, porque así se le advirtió. Pero no solo eso, se le advirtió que, de ser así, es decir, que incumpliendo ese pacto, se estaba incumpliendo otro compromiso políticamente vital para Gero Abay, como es el acuerdo programático, claramente incumplido en su punto 19 de forma estrepitosa y en algún otro seguramente también. Pero volvamos a la enmienda. En su punto 1, pues, esta enmienda habla de la educación pública en Navarra. Educación pública en Navarra y la apuesta por su calidad, basada en la mejora de las condiciones laborales del personal docente, funcionarios y funcionarias, todas ellas de la Administración foral. Es mentira, pues, que la enmienda venga a blindar la educación concertada, pero no hay problema, hablemos de la concertada también, porque es cierto que la enmienda tiene un segundo punto para garantizar también que las y los docentes de la enseñanza concertada en Navarra no van a verse afectadas y afectados por el recorte, que supone el nuevo acuerdo alcanzado en petit comité entre las patronales y el Departamento de Educación, que de forma unilateral, el Departamento, digo, con la posición en contra de sus socias, ha considerado oportuno prescindir del marco de negociación a 3, dejando fuera de la negociación a los sindicatos de la enseñanza concertada. El Departamento de Educación actual solo trata con la patronal de la concertada y se nota, porque también eso ha supuesto un recorte en cuanto a la exigencia de transparencia a las patronales, que se ha reducido bastante. Dudo que con los sindicatos en la mesa esa merma en la exigencia de transparencia, lo del punto 12 de aquel acuerdo, se hubiera consentido. Eso por no hablar de que ha sido negociado en la más absoluta penumbra y con únicamente 5 días o 6, ya no lo recuerdo, de margen a la revisión de las partes
a la revisión por parte de los sindicatos. Y culmina el día 30 de junio, es verdad, porque firmarse se firma el 30 de junio, aunque entra en vigor el 1 de julio de este año. Pero es verdad que es el 30 de junio cuando se rubrica un recorte en las condiciones laborales de las y los docentes de la enseñanza concertada, que es precisamente lo que proponemos subsanar hoy a través de esta enmienda. Y mire, 107.000 euros. 107.000 euros, eso es lo que, según el propio Departamento de Educación, hubiera costado mantener las medidas del anterior pacto hasta diciembre, tal y como apoyó este Parlamento a través de una declaración institucional, dando tiempo a la negociación sindical con todas las garantías. 107.000 euros y a cambio que tenemos un recorte muy, pero muy caro. Y vayamos a las cuentas. Hemos asistido a un pronunciamiento por parte del Gobierno motu propio en torno a esta enmienda, con acuerdo tomado en sesión extraordinaria de Gobierno de ayer a las 14:30 horas, que manifiesta la disconformidad por varios motivos. Consideramos que no hay invasión competencial, es uno de ellos, se apunta en ese acuerdo. La enmienda, entendemos en Geroa-Bai, en ningún momento modifica legislación estatal, creemos que está claro, no modifica la legislación general de la Seguridad Social y tampoco modifica las condiciones de acceso a la jubilación parcial. Pero más allá de eso, que creo que tendría para un debate entero de hondura y con expertos a poder ser, y no me considero tal, me voy a quedar en el argumento referido a las cuentas. Asistimos perplejas asistimos al cálculo del Departamento de Educación. Dice el Constitucional, creo que hay mucho escrito sobre eso, que se ha de analizar de forma objetiva y suficiente el coste de la enmienda en cuestión, como es el caso de la nuestra hoy a tratar, a los presupuestos en vigor, no en sucesivos años. Pero el informe de educación que se daba a conocer ayer no establece la relación directa entre las medidas de la enmienda que tratamos hoy, la presentada por Navarra Suma y Geroa-Bai, y las partidas concretas afectadas del presupuesto en vigor, ni rastro de eso. Se incumple, por otra parte, con los requisitos de motivación exigidos de cara a justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la enmienda que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios. La conexión debe ser directa, inmediata, actual y no meramente hipotética. Y, por cierto, un cálculo hasta el 23, incluido el año 2023. Los pactos referidos en la enmienda tienen vigencia hasta el año 22, hasta el fin del curso del 22, verano del 22, hasta el mes 8, si no me equivoco, del ejercicio del 22. Digo, porque es que no hay manera de entender por qué se ha insistido en calcular de aquella manera. Este ejercicio parece ser que es el que importa, si de lo que estamos hablando es del efecto que puede tener una enmienda como la que estamos debatiendo en el ejercicio en curso. 1.061.000. 1.061.000 euros. Eso es, según el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, lo que en este ejercicio supone no recortar y cumplir con los pactos. 1.061.000 euros. Porque, claro, cumplir con la palabra dada, eso es otra cosa, porque eso no tiene precio. Pero cumplir con los acuerdos supone 1 millón y no lo tienen, dicen. Y desde aquí les decimos pues, que por favor lo busquen, que lo saquen de las partidas destinadas a la organización y celebración de oposiciones, por ejemplo, que nos han llevado a cabo y que suponemos que estarán sin ejecutar, o de donde consideren oportuno, porque eso ya sí creemos que no nos corresponde decirlo aquí en el Parlamento. O tal vez de esos 29,3 millones que la presidenta Chivite aseguró en este mismo hemiciclo, en su última intervención, que llegarían para educación este próximo mes de septiembre, o del mismo lugar de donde van a disponer 47 millones o 40, no lo sé, porque en el acuerdo de ayer en el informe se hablaba de 40 y no de 47, que parece ser que tampoco estaban presupuestados, pero que de algún sitio habrán de ser dotados para poder cumplir con el plan dispuesto para hacer frente a la contingencia a la que nos enfrentamos. Suponen incremento de presupuestos, sin duda, y se ha asegurado que llegarán al inicio de curso. O que lo cojan del siguiente ejercicio y que paguen como era aquello con efecto retroactivo.
Pero de eso, de dónde saldrá el millón o los millones, ya habrá tiempo de hablar en otras ocasiones. Está el coste, pero luego también está el número de personas a las que afectan estas medidas. Personas con cara y ojos, con más de 57 años cumplidos, con toda una vida, se ha dicho antes aquí, dedicada al servicio público, me da igual en cuál de las redes, toda una vida dedicada al servicio público y con una carga añadida a la propia de la pandemia, que es que por muy poco, no han llegado a tiempo de beneficiarse de la medida, porque así lo ha dispuesto el Departamento cuando diseñó el presupuesto en el caso de la pública y no incluyó ese millón, o cuando firmó un pseudoacuerdo estatutario de incidencia limitada que entró en vigor a partir del 1 de julio de 2020 en el caso de la concertada. Acuerdo que algún sindicato anunció aquí mismo, en esta Cámara y en este hemiciclo hace bien poco, este mismo verano, que va a impugnar. 2 veces. Es decir, de manera reiterada he preguntado a través de los cauces parlamentarios al Departamento a cuántos docentes afectaría esta medida en la pública, número de docentes y centros en los que ejercen. Y hoy es el día en que sigo sin respuesta. Se empeñan en decirme cuánto. ¿Vai? ¿Cuánto? Sí, eso ya me lo han puesto por escrito. ¿Cuánto? Pero se niegan a decirme cuántas y cuántos. No me han respondido y quiero saber no cuánto, sino cuántas y cuántos. Y, como digo, parece ser que después de la reiteración, según los letrados de esta Cámara, lo siguiente ya es acudir al contencioso. Y hubo quien dijo y afirmó que estas cuestiones no tienen relación con el coronavirus y sus consecuencias, y yo defiendo que sí. Y hubo quien habló de que no era la vía, y yo considero que sí, que es una de tantas. Y hubo quien tildó incluso de sucio e indecente utilizar esta vía, pero pasa que es una vía legítima, democrática y recogida en el reglamento de esta Cámara. Pues a nuestro entender, para Geroa Bai, querer iniciar el curso con los compromisos adquiridos, cumplidos o con las medidas pactadas en marcha y un personal docente en paz, pues es todo menos sucio e indecente, ¿verdad? Como decía al inicio, hoy estamos aquí frente al espejo, viendo cómo aquella espita sirvió, por lo visto, para que hoy, además de la enmienda que acabo de relatar, veamos otras. Y aquí me van a permitir algunas con bastante menos relación con la COVID, que otras, enmiendas que han presentado por su parte tanto Navarra Suma como PSN, como Geroa Bai, como EH Bildu, como Podemos e incluso Izquierda Esquerra, fíjense. Es decir, finalmente todos los grupos han considerado oportuno presentar algo. Está la propuesta de aprovechar el trámite para ampliar la moratoria de las licencias de las casas de apuestas o la modificación necesaria para que la intervención pueda dar luz verde a poder proceder a arreglar una calle en Armañanzas. Incluso está una enmienda a un apartado recogido en el decreto ley que todavía está sin convalidar, que se debate en el siguiente punto. ¿Qué cosas? Espitas que no son sino resultado de la geometría variable, como bien previó el vicepresidente primero aquí presente, y que todos tenemos en mente. Y es que todos tenemos en mente geometrías variables en esta Cámara. Geometrías variables que llevan, por ejemplo, al principal grupo de gobierno, el Partido Socialista de Navarra, a votar en contra del informe de su gobierno para posibilitar la toma en consideración de la Ley de Símbolos, una ley que posteriormente fue enmendada, debatida y aprobada con Navarra Suma. O la geometría variable que nos dio momentos memorables en las comisiones del Plan Suspertu, donde alguna parlamentaria, limpia y muy decente, votaba absolutamente al margen del criterio de sus compañeras de acuerdo programático, haciendo coincidir su voto con aquellos que, dice ella, están en las antípodas de sus posiciones, pero que igual no están tan lejos. Por cierto, las propuestas de resolución al Plan Suspertu en esta Cámara se aprobaron con el voto a favor del Partido Socialista y de Geroa Bai, solo con el voto a favor del Partido Socialista y Geroa Bai, sonado descabalgue del tercer socio de gobierno, aquel también geometría variable. Ahí, en las propuestas aprobadas, ya se ha dicho esta mañana aquí, por esta Cámara, hay una aprobada por unanimidad, recogida en el anexo posterior del plan publicado por Gobierno, que es idéntica a la recogida en el punto 1 de esta enmienda. Cuando llegue el momento de cuantificar, de dotar de memoria económica al plan Reactivar,
al Plan Nafarroa Suspertu, sacará el Departamento de Educación el mismo informe que hoy para evitar que se cumpla el pacto de la educación pública. ¿Se aplicará también en este caso el argumento de la falta de presupuesto? ¿Ocurrirá, se ha dicho ya aquí, con el resto de medidas? Bueno, Gero Abay ha dado aquí al Plan Reactivar Nafarroa Suspertu su voto de confianza y, de momento, lo mantiene intacto. ¿Qué hubiera pasado, quiero preguntar aquí, si el recorte del que hoy estamos hablando y al que queremos dar la vuelta y queremos revertir en plena pandemia se hubiera aplicado en lugar de a los docentes, a las y los sanitarios? Si se hubiera decidido no cumplir con una parte de un acuerdo adoptado a las sanitarias y a los sanitarios, supongo que estaríamos todos llevándonos las manos a la cabeza. Solana, vaya concluyendo. ¿Qué no diríamos si fuera así, no? Pues bien, lo que está pasando en plena pandemia con otro soporte vital de los servicios esenciales, como son las docentes y de Navarra, es eso, que se están enfrentando a un recorte, y es lo que hoy queremos evitar. Por cierto, apoyaremos la enmienda también de Euskal Herria Bildu, el resto, evidentemente, porque las hemos firmado, y no apoyaremos las de Navarra Suma, aunque emplazamos a Educación, Sanidad y otros departamentos concernidos, por favor, a que reflexionen en torno a cuestiones como la enfermería escolar o a dotarnos a todas y a todos de alternativas para la conciliación. Y termino, ya siento que me he pasado un poquitín del tiempo, diciendo, como decía, que la mentira tiene las patas muy cortas, que no hay más que recurrir a los presupuestos de años anteriores. Tienen a la consejera de Hacienda, pídanle un histórico, digo, porque como vendrá a recordarnos que algunas hacemos pactos pero no los dotamos, 2 legislaturas van a necesitar al paso que van para gastar lo que ya hemos invertido otras.